El 20 de agosto de 1989 se escucharon varios disparos por la noche en el 722 de North Elm Drive, en Beverly Hills. Esto cambiaría para siempre la vida de Lyle y Eric, cuyo caso ha fascinado y dividido la opinión pública durante más de 30 años. Acompáñanos hasta el final de esta historia porque este mismo año, 2024, han surgido nuevas pruebas que podrían cambiarlo todo en este caso. Los chicos de 21 y 18 parecían tenerlo todo. Hijos de un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Los hermanos crecieron en el lujo y el privilegio. El padre, José, nacido en Cuba, había emigrado a los Estados Unidos de joven y se había labrado un camino hasta convertirse en director de una gran empresa de entretenimiento. La madre, Kitty, era una exmaestra que había dejado su trabajo para dedicarse a su familia. Parecían la familia perfecta. Vivían en una mansión en Beverly Hills de $5 millones. Lyle y Eric eran estudiantes destacados y tenistas prometedores y, además, Lyle había sido aceptado ya en la Universidad de Princeton. Sin embargo, de puertas para adentro, su historia no era tan idílica, porque podía haber una historia de abuso, miedo y desesperación que saldría a la luz de manera muy trágica. El caso captó la atención de todo el país. ¿Eran Lyle y Eric monstruos avariciosos que mataron a sus padres a sangre fría por dinero? ¿O fueron víctimas de abuso durante años que actuaron en un momento de desesperación? La opinión pública se dividió ante estas preguntas y se pusieron sobre la mesa cuestiones complejas sobre la justicia y sobre el abuso a menores. A lo largo de este vídeo examinaremos lo que sucedió esa fatídica noche, la investigación, los juicios y, lo más importante, los desarrollos recientes que han vuelto a poner este caso en el centro de atención. El caso de los hermanos Menéndez es un recordatorio de que, incluso en los crímenes más horribles, la línea entre el bien y el mal no está tan clara como a todos nos gustaría creer. La noche del 20 de agosto del 89, alrededor de las 10 de la noche en Beverly Hills, se escucharon lo que se creían eran fuegos artificiales, pero en realidad eran los disparos que habían acabado con la vida de José y Kitty Menéndez. A las 23:47, una llamada desesperada llega al servicio de emergencias. Un Lyle Menéndez, desesperado y con voz cortada, informa. En esta llamada, mientras Lyle suplicaba ayuda, se escuchaban gritos de fondo, ya que un Eric, aparentemente inconsolable, podía oírse gritando de fondo. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, se encontraron con una imagen grotesca. José yacía en el sofá de la sala de estar, con el cuerpo acribillado por múltiples heridas de escopeta en el cráneo y el torso. Kitty, en un aparente intento de huida, había aparecido cerca de la puerta. Ella presentaba más de 15 impactos. La violencia del ataque era totalmente evidente y la escena del crimen era aterradora. Los hermanos Menéndez declararon a la policía que habían asistido a una película en el cine y a un festival gastronómico durante la tarde. La coartada parecía sólida y en un principio la policía no los consideró como sospechosos. Sin embargo, en las semanas siguientes, el comportamiento de Lyle y Eric comenzó a levantar sospechas. Lejos de mostrar el dolor que se esperaban de unos hijos que acababan de perder a sus padres de manera tan trágica, los hermanos parecían más preocupados por gastar la fortuna que habían acabado de heredar. Lyle compró un Rolex de $15.000 el día siguiente del asesinato. Eric, por su parte, contrató un entrenador de tenis por $60.000 anuales. Los hermanos se embarcaron en una serie de viajes caros, fiestas extravagantes y lujosas compras. Este comportamiento hizo que pasaran de no ser sospechosos a estar en el punto de mira de la policía. ¿Cómo podían estos hermanos que acababan de sufrir una pérdida semejante actuar de aquella manera sin llorar la muerte de sus padres? Además, una de las teorías era un ajuste de cuenta con la mafia. Lo lógico habría sido esconderse y no llamar para nada la atención, que era lo que estaban haciendo estos dos hermanos. Las teorías que se barajaban antes de tener en cuenta a los hermanos como sospechosos eran las siguientes. Un robo que salió mal, aunque esta teoría fue descartada rápidamente ya que no faltaba nada de valor en la casa. Un ajuste de cuentas de la mafia. Dado el origen cubano de José y sus implicaciones con el mundo del entretenimiento, se vio que podía
haber posibles vínculos con el crimen organizado. Y por último, un asesinato por encargo. La brutalidad del crimen sugería un posible asesino profesional. Desgraciadamente, ninguna de estas teorías lograba encajar completamente y la policía se encontraba en un callejón sin salida. Pero 7 meses después, el caso dio un giro de 180 grados. En marzo de 1990, un Eric totalmente atormentado le confesó los crímenes a su psicólogo, Jerome Osiel. Lo que Eric no sabía es que el Dr. Osiel estaba grabando sus sesiones y que estas cintas serían una pieza clave posterior en el caso. La situación se complicó aún más cuando la novia del Dr. Osiel, Jude Allen Smith, se enteró de las confesiones y amenazó con hacerlas públicas. Esto llevó a una serie de sucesos que pusieron a la policía en la pista de los hermanos. Cuando los investigadores finalmente obtuvieron estas cintas, tenían muy claro hacia dónde apuntaba esta investigación. Las grabaciones no solo revelaban la confesión de Eric, sino también discusiones detalladas sobre el crimen y sus posibles consecuencias. En las cintas, los hermanos describían cómo habían planeado el asesinato y cómo habían comprado las escopetas varios días antes. Hablaban de cómo habían entrado en la sala de estar donde sus padres estaban tranquilamente viendo la televisión y también de cómo habían salido a recargar sus armas para volver a disparar y asegurarse así de que estaban muertos. Pero las cintas también revelaban algo más. Los hermanos hablaban de años de maltrato por parte de su padre. Esta revelación añadió una nueva capa de dificultad al caso. ¿Eran Lyle y Eric monstruos despiadados que mataron a sus padres a sangre fría? ¿O eran víctimas de abuso que actuaron en un momento de desesperación? La verdad probablemente se encontraría en algún punto intermedio. Lo que era innegable era que los hermanos Menéndez eran culpables del asesinato de los padres, hubiera sido por un motivo o por el otro. Con las cintas en su poder, la policía estaba lista para actuar. El 8 de marzo de 1990, Lyle Menéndez fue arrestado por la policía en su mansión de Beverly Hills. La detención se llevó a cabo sin ningún tipo de inconveniente, con un Lyle aparentemente resignado a su destino. Eric, por su parte, en ese momento se encontraba en Israel disputando un torneo de tenis, ajeno a todo lo que estaba sucediendo con el caso. Cuando Eric se enteró del arresto de su hermano Lyle, decidió volver a Los Ángeles y entregarse a las autoridades. De esta manera, el 11 de marzo, Eric se entregó a la policía que lo estaba esperando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Fue escoltado fuera del avión por agentes del FBI y entregado a la policía de Beverly Hills. Los hermanos fueron acusados formalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y del uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. El arresto de los hermanos Menéndez causó conmoción en todo el país. Los medios de comunicación se volcaron en la historia, fascinados por el contraste entre la aparente vida perfecta de la familia y el brutal crimen del que se acusaban a estos 2 hermanos. Las imágenes de Lyle y Eric siendo escoltados por la policía se convirtieron en una de las imágenes más icónicas del caso. Unos jóvenes privilegiados y con un futuro prometedor ahora se enfrentaban a la posibilidad de pasar el resto de sus vidas tras las rejas. En las semanas y meses siguientes, mientras los hermanos esperaban a su juicio, los detalles continuaban saliendo a la luz. La prensa se deleitaba con cada nuevo detalle, desde los gastos extravagantes de los hermanos después de los asesinatos hasta las alegaciones de abuso que empezaban a surgir. El caso de los Menéndez se convirtió muy rápidamente en un fenómeno mediático. Los periódicos y programas de televisión debatían continuamente sobre la culpabilidad o sobre la inocencia de los hermanos. Mientras tanto, los abogados de los hermanos Menéndez comenzaron a preparar su defensa. Leslie Abramson, un abogado de estilo muy directo, se convirtió en la cara pública de la defensa. Junto con Jill Lansing, abogada de Lyle, dibujaron a los hermanos ante el jurado y la opinión pública como víctimas de años de abuso. Por su parte, la fiscalía liderada por Pamela Bosonich se preparaba para presentar a los hermanos como asesinos calculadores, motivados por la codicia. El escenario estaba listo para uno de los juicios más mediáticos en la historia de los Estados Unidos. El primero de los 2 juicios comenzó el 20 de julio de 1993, más de 3 años después de la detención de los hermanos, y captó la atención de todo el país. Algunos canales de televisión retransmitieron el juicio en vivo, convirtiéndolo incluso en un fenómeno cultural del momento.
millones de espectadores seguían el caso a diario para estar al tanto de los últimos acontecimientos, convirtiéndose en tema de conversación en hogares y en oficinas de todo el país. El juicio se dividió en dos procesos separados, uno para cada hermano, con jurados totalmente diferentes. Esta decisión se tomó debido a la preocupación de que las declaraciones de un hermano pudieran perjudicar al otro. La fiscalía presentó a los hermanos como asesinos fríos y calculadores. Argumentaron que Lyle y Eric habían asesinado a sus padres para heredar la millonaria fortuna. Presentaron evidencia del comportamiento de los hermanos después de los asesinatos, incluyendo sus extravagantes gastos y aparentemente falta de remordimiento. La defensa, por su parte, planteó una narrativa impactante. Leslie Abramson y Jean Laslin argumentaron que los hermanos habían sido víctimas de años de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre con la complicidad silenciosa de su madre. Presentaron a José Menéndez como un monstruo que había maltratado a sus hijos durante años y a Kitty como a una madre que permitió o que al menos no denunció aquel comportamiento. Uno de los momentos más dramáticos del juicio fue cuando testificaron los hermanos. Ambos describieron con todo lujo de detalles los supuestos abusos que sufrieron. Eric, en particular, dio un testimonio tan emotivo que conmovió a muchos en la sala del tribunal. Describió cómo su padre había abusado sexualmente de él desde que tenía 6 años y cómo el abuso continuó hasta poco antes de los asesinatos. También se presentaron testimonios de expertos en abuso infantil, que hablaron sobre los efectos a largo plazo de estos abusos y cómo podría haber influido todo esto en las acciones de los hermanos Menéndez. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó duramente la credibilidad de los hermanos. Después de meses de juicio y semanas de deliberación, los jurados quedaron estancados y el juez tuvo que declarar el juicio nulo el 13 de enero de 1994. Este resultado fue un duro golpe para la Fiscalía y dejó al público totalmente dividido y desconcertado ante la falta de un veredicto. Tras un primer juicio nulo, la defensa y la Fiscalía se prepararon para un nuevo enfrentamiento. Este segundo juicio comenzó el 11 de octubre de 1995 y tuvo varias diferencias respecto con el primero. Habría un solo jurado para ambos hermanos, muchísima menos cobertura mediática. El juez Van Nuys prohibió las cámaras en la sala del tribunal, reduciendo el circo mediático. La Fiscalía se centró en desacreditar las alegaciones de abusos y presentaron a los hermanos como mentirosos manipuladores, motivados por la codicia y la avaricia. La defensa mantuvo la narrativa del abuso, pero con un enfoque menos sensacionalista. Durante este juicio, la Fiscalía presentó evidencia de que los hermanos habían pensado en acabar con sus padres de otras maneras, incluida el envenenamiento. También se reprodujeron varias cintas de las confesiones de Eric, donde los hermanos parecían más preocupados por el dinero que por los supuestos abusos. La defensa, por su parte, trajo también a expertos sobre abuso infantil, pero su impacto fue muchísimo menor que en el primer juicio. Después de 4 meses de testimonio y 3 días de deliberación, el jurado tuvo su veredicto el 20 de marzo de 1996. Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado de José y Kitty Menéndez, así como de conspiración para cometer asesinato. El 2 de julio de 1996, el juez Stanley Weisberg sentenció a ambos hermanos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más años adicionales por el cargo de conspiración y el uso de armas de fuego. Y en última instancia, los hermanos se libraron de la pena de muerte. Tras su condena, los hermanos fueron enviados a cárceles separadas en California. Lyle fue inicialmente encarcelado en la prisión estatal de Mule Creek y posteriormente transferido a la de Richard J. Donovan. Durante su tiempo en prisión, Lyle se ha casado 2 veces. Su primer matrimonio fue con Anna Erickson, una exmodelo, en 1996, pero se divorciaron en 2001. En 2003 se casó con Rebecca Smith, una abogada, en una ceremonia en la prisión. Eric Menéndez, por su parte, fue encarcelado en la prisión estatal. En 1999 se casó con Tammy Ruth Saccoman, una mujer que comenzó a escribirle cartas después de ver el juicio en televisión.
La ceremonia se realizó por teléfono, ya que Eric tenía prohibido las visitas conyugales. Ambos hermanos han participado en diversos programas dentro del sistema penitenciario. Lyle obtuvo un título en ciencias políticas a través de cursos por correspondencia, mientras que Eric consiguió un título en administración de empresas. Lyle ha trabajado en la lavandería de la prisión, siendo un tutor de otros reclusos. Eric ha participado en programas de alfabetización y ha trabajado en la biblioteca de la prisión. Además, ambos hermanos han participado en programas de asesoramiento y en grupos de apoyo. A lo largo de los años, los hermanos han mantenido su inocencia y han seguido alegando que actuaron en defensa propia debido a los abusos que sufrieron. Además, han concedido varias entrevistas desde la prisión en las que han hablado de su vida tras las rejas y de las reflexiones que han tenido sobre el crimen que cometieron. En 2018, después de más de 2 décadas de separación, Lyle y Eric fueron reunidos en la prisión estatal Richard J. Donovan, en San Diego. Y aunque están en la misma prisión, a ambos hermanos se les mantiene en estancias separadas y solo se les permite verse durante ciertas actividades. A pesar de su condena, los hermanos Menéndez han mantenido un grupo de seguidores leales que creen en su inocencia y que abogan por su liberación. Han recibido miles de cartas durante todos estos años y han creado relaciones muy cercanas con algunos de sus seguidores. En este momento llegamos al clímax de la historia, ya que lo que os vamos a contar a continuación podría cambiarlo absolutamente todo, tanto para los hermanos Menéndez como para la justicia de los Estados Unidos. En 2024, 35 años después de los asesinatos, este caso ha dado un giro dramático. El fiscal de Los Ángeles, George Gascon, solicitó una nueva sentencia para los hermanos, citando nuevas evidencias y cambios en la percepción social del abuso. Las nuevas pruebas presentadas incluyen la carta de uno de los hermanos a un familiar mencionando los abusos. Esta carta, escrita antes de los asesinatos, detalla algunos de los abusos que los hermanos alegan haber sufrido. La carta no había sido presentada en los juicios anteriores y se considera una nueva evidencia importante. El testimonio de Roy, un ex miembro de una banda musical llamada Menudo, alegó haber sido abusado por José Menéndez cuando era adolescente. Este testimonio podría corroborar el patrón de comportamiento abusivo que los hermanos Menéndez han alegado durante años. Investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre cómo el abuso prolongado puede afectar al desarrollo cerebral y la toma de decisiones, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Más de una docena de familiares han presentado declaraciones apoyando a la liberación de los hermanos, proporcionando nuevos detalles sobre la dinámica de la familia Menéndez. Basándose en todo lo anterior, la nueva propuesta es eliminar la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cambiándola por una sentencia de hasta 50 años con la posibilidad de la condicional. Los argumentos a favor de la liberación son los siguientes. Hay una mayor comprensión académica de los efectos a largo plazo del abuso infantil y cómo puede influir en nuestro comportamiento. La buena conducta de los hermanos. Estos han mantenido un historial limpio y han participado activamente en programas de rehabilitación. Lyle y Eric han obtenido títulos en la prisión, continuando su educación y demostrando un compromiso con su autosuperación. Los hermanos han desarrollado programas dentro de prisión para ayudar a otros reclusos, mostrando remordimiento y un deseo de contribuir positivamente. Muchas figuras públicas han abogado por la liberación de los hermanos, argumentando que han cumplido suficiente tiempo en prisión y merecen una segunda oportunidad. Sin embargo, la propuesta de Gascon también ha encontrado oposición. Algunos argumentan que la brutalidad del crimen justifica la sentencia original y que liberar a los hermanos Menéndez enviaría un mensaje equivocado sobre la justicia de Estados Unidos. Una vista está programada para finales de este noviembre de 2024, donde un juez tomará la decisión final sobre la reapertura del caso y la posible liberación de los hermanos Menéndez. Esta decisión podría tener implicaciones significativas, no solo para Lyle y Eric, sino también para cómo el sistema legal maneja casos similares en el futuro. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, es el momento de que nos digáis qué opináis vosotros del caso. Los hermanos Menéndez están mintiendo y son asesinos fríos, o han sido víctimas de abusos durante su infancia hasta justo antes de cometer los asesinatos. Queremos que nos lo dejéis en la caja de comentarios.
Además, estaros muy pendientes porque será el juicio dentro de muy poco, a fecha de noviembre del 24. Y nada, poco más. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.